Muchísimas gracias, Paulo. Qué interesante ese punto de vista. Francisco, cuando tú con el equipo de los compañeros y compañeras de Feminor piensan en un proyecto que tiene que ver con el rescate de la memoria de las luchas sociales, en el caso de ustedes desde la minería, en la región de Tarapacá, que es el lugar donde se vive, para los que no saben, ellos están en Iquique, el proyecto se ha desarrollado en la zona de Iquique, tenemos alguna conversación virtual con algunos en Santiago, incluso mañana vamos a tener algunos fuera del país, pero el proyecto se ha desarrollado en Iquique. Tú te planteas algunos objetivos que sea un aporte al rescate de la memoria. Sí, es importante y necesario rescatar la memoria, pero también hay una intencionalidad de conectar las luchas del pasado, entiendo, con las luchas actuales y propiciar esa identidad. ¿Tú ves que este proyecto efectivamente en este recorrido que hiciste, lo que has ido conversando, puede ayudar a cumplir ese objetivo? Sí, Gloria, bueno, lo que pudimos constatar en todo este recorrido de cordillera a mar es una de esas cosas, que los territorios están en conflicto, ya sea las comunidades indígenas, los pescadores, y a todos los territorios que vamos, incluso en Guantajaya nos contaba, ¿cierto? Pablo, que estuvo en riesgo de que se destruyera todo, estuvo muchos años abandonado, también hubieron intenciones de colocar plantas solares en el mismo sector, entonces pensamos que con este proyecto y con este conocimiento, ¿cierto?, de las diferentes realidades que está viviendo el territorio, sus trabajadores, sus habitantes, va a ser importante, ya que va a haber un material audiovisual y también un relato donde se va a dar cuenta de cómo era la explotación de los trabajadores y cómo se sigue dando en el mismo territorio. Es un relato que va a dar cuenta de la explotación de los trabajadores y cómo se vive. Ahora, en la misma idea, Francisco, hemos visto que hay mucha inversión de mineras que están llegando a Iquique con distintas fases de producción, en que efectivamente se supone que en algún minuto, en el corto plazo, debiera haber una demanda enorme de trabajadores y trabajadoras de la minería. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales esos trabajadores y trabajadoras se van a insertar en este proceso, considerando que habitualmente las grandes riquezas se han sustentado sobre la base de la explotación de los trabajadores y trabajadoras? Sí, bueno, eso ya lo hemos estado viviendo en años anteriores en la minería, con eh, todo el cambio de producción que se hace con el mismo mineral. Se cambia al concentrado de cobre, que necesita mucho más recurso hídrico, pero hace un mayor daño al medio ambiente. Como también en la misma producción de los mismos trabajadores ha reducido considerablemente la cantidad de mano de obra para la misma minería, con toda la tecnología que se está involucrando en la minería, hace que saquen más producción, pero con menos gastos asociados a la contratación de trabajadores. Aparecen logos, ¿cierto?, que se van a contratar 14.000 trabajadores para los proyectos de expansión, pero cuando terminan esos proyectos de expansión, se baja a una cantidad mínima de 400 o 500 trabajadores, que son los que van a operar la planta, pero no es real la cantidad que ellos informan, ya que son trabajadores que van a tener trabajo 4 años, pero después se va a bajar al mínimo. Entonces eso también se engaña a la misma comunidad, diciendo que se van a dar muchos puestos de trabajo. En la región, en la minería, no da más del 6% del trabajo en la región. Entonces, pero el daño que dejan es inmenso, inmenso. Y bueno, ya en las otras cápsulas que vamos a ir viendo, van a poder constatar que así es efectivo, que ha sido todo un territorio intervenido.
Todo un territorio intervenido que estamos visualizando a través de estas cápsulas que se han ido creando en el trabajo de campo, en el trabajo de investigación del proyecto Recuperando la Memoria Histórica de la Minería en la región de Tarapacá. Manuel, ustedes como Confederación de Trabajadores del Cobre, que para quienes nos están viendo, Feminor es el brazo territorial de la Confederación en Iquique, por eso está el presidente de la Confederación, han planteado dentro de las líneas estratégicas de desarrollo de la Confederación la memoria histórica como un pilar fundamental. ¿Cuál es la razón y las decisiones que implican esa decisión, valga la redundancia de la palabra, de que sea un pilar fundamental en la organización? Bueno, eso se produce por una síntesis bien simple que tiene que ver es que si no conocemos nuestro pasado o no conocemos, claro, nuestro pasado es imposible construir futuro. Desde el punto de vista del conocimiento que va adquiriendo la propia clase con su historia. Entonces, y ese es un combate a diario, y acá en lo que hemos estado conversando, vamos dando cuenta no solamente de la experiencia y el estudio que tienen acá Pablo y Carelia, sino que también en terreno, y bueno, ellos hacen trabajo en terreno y nosotros lo fuimos a visualizar ahí mismo, y cuestiones brutales. O sea, yo quiero manifestar y también que este sea un espacio también de denuncia. O sea, es impresentable que un sitio tan importante, no solamente desde el punto de vista del conocimiento de la historia del movimiento obrero, sino que también del conocimiento del cómo se ha hecho minería, el cómo se hace minería, qué es lo que no deberíamos de replicar, hacia dónde tendríamos que proyectar este tema, sino que, imagínate, el resguardo de ese espacio de Huantajaya obedece a un grupo de voluntarios y voluntarias que han resguardado ese espacio, y han combatido, y han luchado, y han, de alguna manera, le han estado buscando la quinta pata al gato, como decimos nosotros, con apoyo de algunos profesionales para poder resguardar ese espacio. Ya lo decía Francisco, o sea, hace poco, un año atrás, Pablo, era que estaban tratando de instalar paneles solares en sitios arqueológicos donde no han sido investigados. En su momento, en torno, hace unos años atrás, también se instalaron algunas empresas y mineras haciendo algunos sondajes para ver qué niveles de leyes todavía existe ahí en plata u otros minerales, y arrasaron con sitios arqueológicos. Y cuando me refiero a arrasaron ahí, los propios voluntarios nos comentaban y nos decían de que, por ejemplo, estaban los cerros de escombro, donde arrasaron con cementerios de pueblos originarios, de cementerios indígenas, y habían restos humanos entre medio, y hay restos humanos entre medio de los escombros, sin estudio. O sea, es una cuestión absolutamente brutal esta lógica extractivista y esta lógica de tener estos espacios y estos territorios como sitios de sacrificio. O sea, cuando nos llaman, no, ese es un sitio de sacrificio, es efectivamente que es un sitio de sacrificio el cómo el modelo, este sistema extractivista lo ha instalado, no importándole las comunidades, no importando la historia, no importando el conocimiento, y de alguna manera cercenándonos la posibilidad de proyectar un buen futuro. Y estos espacios son importantísimos, sobre todo en el momento que estamos viviendo hoy día, donde hay un pueblo que se levanta para poder producir las transformaciones y poder construir un futuro más próspero. Y eso no lo vamos a hacer si es que no conocemos la memoria histórica. Entonces, desde ese punto de vista es fundamental, nosotros lo hemos dicho y lo hemos sintetizado. Cuando se habla incluso desde el movimiento sindical de que tenemos en estos tiempos que construir un nuevo sindicalismo, a raíz de esta comprensión del rescate de la memoria histórica, como Confederación y las organizaciones que se organizan a través de la organización, hemos sintetizado que no, es al contrario, lo que tenemos que hacer las organizaciones sindicales, los y las trabajadoras, es recuperar las raíces del movimiento obrero, y en torno a eso ir proyectando el futuro. Entonces, para nosotros es fundamental el tema del materialismo histórico, lo que es la memoria histórica, es
una herramienta de construcción y proyección de futuro, tal cual como lo decía Francisco. No es una herramienta romántica de mirar el pasado con, como que ya pasó, porque además nos vamos dando cuenta, y en el transcurso de este conversatorio nos vamos a ir dando cuenta el cómo se replican casi con exactitud las formas de sometimiento de una clase por sobre otra, las formas de explotación, las formas de esclavitud, que no son muy distintas, cambian un poco en torno a la modernidad. Cambia la ficha que se nos entregaba en la salitrera por la tarjeta de crédito o el plástico, pero al final el fundamento y la forma de sometimiento de clase siguen siendo las mismas. Entonces, como bien lo decía Paulo, o sea, el que nos traten de instalar al mundo, a la clase trabajadora, este falso orgullo del resguardo de la historia de la burguesía, a contrapelo de tratar de borrarnos la historia para no generar orgullo de clase, es una cuestión pensada. Es una cuestión pensada.